Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y lo que estamos estudiando, hasta donde sé, realmente es absolutamente necesario que lo entendamos. Y obviamente todos nosotros tenemos mucho que aprender, francamente. De todas maneras, hice la pregunta cuando salimos del aire el día de ayer. Cada creyente, tarde o temprano, tiene que vivir la experiencia del capítulo 7 de Romanos. ¿Qué opinan ustedes? Creo que es inevitable, hermano Swagger, a menos que alguien de hecho aprenda correctamente cómo poner su fe en la obra consumada de la cruz. La inclinación de la persona va a inclinarse más hacia cómo operamos antes de ser salvos. Por eso es que cuando hablamos del reino del Hijo, estamos hablando de cómo Él funciona, la ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y cómo funciona por fe en la obra consumada de la cruz. Entonces, la experiencia de Romanos 7 es una experiencia mala, pero también es una buena, porque nos ayuda a ver que cualquier esfuerzo en la carne o cualquier esfuerzo que tengamos con la ley cuando se nos presenta, si tratamos de cumplir esa ley o ese mandamiento que Pablo aquí recibió, producirá la destrucción para nuestra vida, producirá fracaso, mejor manera de decirlo. Así que la mayoría de creyentes, y yo creo que todos los creyentes, tienen algún tipo de experiencia de Romanos 7, y es un proceso de crecimiento porque nos hace darnos cuenta que no podemos nosotros. Nuestra dependencia debe estar exclusivamente en la obra consumada de la cruz, y ahí es cuando el Espíritu Santo podrá obrar en nosotros. Bien, pero Pablo escribió esto sobre su vida antes de la conversión o después de la conversión. Definitivamente después de la conversión. La evidencia nos lo presenta. Hay el argumento más grande en la Escritura es Romanos 7, pero solo para dar una revisión de todo esto, dividiéndolo todo en secciones, Romanos 7 del 1 al 6 fue escrito en el presente activo indicativo y simplemente nos dice, esto es lo que está pasando ahora. Así lo voy a decir simplemente. En Romanos 7 al 13, del 7 al 13, la mayoría de los sustantivos y pronombres son escritos en tiempos pasados, indicando que hay una transición del presente al pasado. Y luego en el versículo 14 vuelve al presente activo indicativo, una vez más, que nos muestra el tiempo de la escritura como presente mientras él está en su escritorio en Corinto, etc. Entonces solamente esa sección, Romanos 7, del 7 al 13, parece como que se escribe en el pasado, pero cuando usted estudia el contexto, usted encontrará que las cosas que él dice durante ese margen de tiempo declaran y describen lo que solo puede suceder en la vida de una persona que ya era salva. Sí, correcto. Entonces él lo escribió mientras estaba en su escritorio en Corinto, Romanos 7, del 1 al 6, y dice, así es como es. Del 7 al 13, así es como fue, y del 14 hasta el final del capítulo, así es como es. Pero entonces la gramática y el contexto literario del pasaje, cuando se desglosa correctamente, nos muestra que Pablo estaba hablando de un margen de tiempo en su pasado en donde trató de vivir para Dios de la manera equivocada. Yo creo que muchos jóvenes cristianos dicen, sí, somos salvos por gracia, pero debemos seguir la ley, debo seguir la ley para agradar a Dios. Así que yo sí creo que muchos cristianos sí pasan por esta misma experiencia porque está tan integrado en nosotros a través de enseñanzas equivocadas o a través de nuestra tradición o lo que sea, que gracias a Dios que somos salvos por su gracia, pero ahora tenemos que hacer estas cosas para poder agradar a Dios o ganar el favor de Dios o para vivir una vida de santidad. Yo creo que mucha gente está así. Pablo nos habla de esto en ese capítulo, que estamos muertos a la ley,
Pero, bueno, la gente no comprende eso. Correcto, especialmente al principio en su caminar con el Señor, porque estamos muy acostumbrados a pensar en méritos en nuestra vida. Si nosotros trabajamos arduamente, bueno, vamos a obtener dinero, podremos comprar una casa y hacer diferentes cosas. Estamos basados en los méritos tanto que cuando se trata de nuestra salvación y nuestra santificación, no creo que podemos comprender que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Él ya ha hecho. Pablo dijo que él odiaba el pecado. Ninguna persona que no es salva odia el pecado. Tal vez odian el efecto del pecado, pero no al pecado propiamente. Les gusta. Sí, les encanta. Si él habla de la naturaleza pecaminosa reviviendo, eso no sucede en una persona que no ha nacido de nuevo. La naturaleza pecaminosa jamás ha sido puesta en un lugar de silencio o desconectada. Bueno, mire, eso ya lo aclararemos cuando lleguemos a ese punto. Pero Romanos 7 creo que es experimentado por todo creyente sin excepción y en repetidas ocasiones. Mire, yo quisiera poder decir que yo he aplicado las verdades de la cruz a toda y cada circunstancia y situación desde que comenzamos a enseñar y predicarlo. Ahora, yo sé que usted sí lo ha hecho, pero yo sigo encontrando que si me dan solo un poco de libertad, yo dependeré de mí mismo en una relación o en una situación de trabajo o en una situación del ministerio, y realmente eso es lo que Romanos 7 nos enseña, que no podemos confiar en nosotros mismos para lograr nada en ningún momento. Entonces, aunque ciertamente no estoy confiando en lo que yo hago en cuanto a mi justicia, aún estoy aprendiendo a aplicar la cruz y a cómo depender y ceder mi vida a Dios y descansar en la obra consumada de Cristo en cada aspecto de mi vida aún. Bueno, hemos estado enseñando esto ya 25 años. Así es. Y aún estoy enterándome de que cuando no estoy en paz, cuando estoy preocupado, cuando estoy consternado, les garantizo que Loren Larson ha tomado el control y el reposo de Dios nos está aplicando como debería. Entonces, en ese sentido, Romanos 7, una vez más, me está dando de topes contra la cabeza y me dice, mira, inútil, permíteme mostrarte algo. Así es como descansamos. Entonces, yo creo que es una imposibilidad que alguna persona diga que Romanos 7 se aplica perfectamente en su vida siempre, en cada momento. Yo creo que progresivamente crecemos en ello y creo que el reposo, que es tan maravilloso, y bueno, ese maravilloso reposo, esa maravillosa paz que es tan maravillosa, tanto que al comenzar a experimentar eso y después uno se encuentra fuera de eso mismo, uno rápidamente descubre la razón del porqué. Pero este capítulo nos presenta una vez más esa situación problemática y la arroja a la mecánica de la obra del Espíritu Santo y la experiencia cristiana si no entendemos ¿qué es lo que Pablo quiere decir con lo que dice aquí? Yo he revisado mis propias notas de sermones de apenas hace unos años y me da vergüenza por cosas que he escrito o por las que he predicado o enseñado, porque todo se trata de mí, de lo que yo hago y de cómo yo puedo vencer el pecado, o lleno de mucha teología pentecostal clásica, ser bautizado en el Espíritu Santo para experimentar la victoria. Miren, yo encuentro que, yo mantengo mis notas, reviso las cosas y hay muchas cosas que puedo ver que prediqué apenas hace unos cuantos años comparado a la hora que tengo esta revelación y yo digo, Señor, miren, yo me equivoqué, no, ahora mi corazón estaba bien y yo quería darle a la gente la respuesta, pero me había equivocado muchas veces en la predicación y la enseñanza. ¿Y no es eso lo que la mayoría de las iglesias están predicando y enseñando? La gente que ama a Dios. Sí. No estoy hablando de iglesias nominales, sino que estoy hablando de iglesias que enseñan la salvación verdadera, pero para vivir en la santificación, ellos enseñan que hay que obedecer la ley. Sí, correcto. Y una vez más, eso, mire, no importa si la persona es judía o si la persona es una persona en cualquier fragmento de la sociedad, en cualquier lugar del planeta. Usted creció bajo la ley, y bajo la ley significa usted hace lo que la sociedad o lo que nuestras reglas requieren y con eso está bien.
no hagan lo que requerimos de ustedes y son malos. La evaluación de justicia y no justicia era si se hizo lo correcto o si se hizo lo incorrecto, y eso varía de sociedad a sociedad. Y bueno, el elemento común, más sin embargo, es que toda la humanidad está bajo la palabra escrita de Dios y no aceptan a Cristo, la persona será juzgada por la palabra escrita de Dios. Entonces todos los hombres nacen bajo el auspicio de la ley de Dios. Todos los hombres crecen en una sociedad en la que les dice que a algún nivel, si ustedes hacen lo que les decimos que es correcto, entonces estarán bien. Si hacen lo que les decimos que está mal, entonces estarán mal. Y esa es la esencia de la idea del hombre de una relación. Y si queremos tener una verdadera relación con Cristo, hermano Swagger, vamos a tener que aprender que ese no es el status quo. Así no es como funciona, porque no tenemos los recursos para poder compararnos con el estándar de justicia de Dios. Sí. Funciona de acuerdo a... Bueno, la única manera de poder vivir a los estándares de justicia de Dios es encontrarnos con este proceso de fe y de gracia. Poner nuestra fe en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. No solamente tengo yo esa justicia imputada, pero ahora la justicia de la ley se puede cumplir en mí. El poder del Espíritu Santo me da lo que yo llamo esa justicia realizada. Yo veo que eso es expresado en mi ser, en mi corazón, en mi mente, en mi manera de cómo trato a la gente. Entonces, tengo que ser libertado de la manera de pensar del dominio de la ley para poder operar bajo la gracia. Y todos comenzamos bajo la ley. Bajo eso hemos sido instruidos, por eso pensamos así. Entonces no solamente tenemos que aceptar a Cristo, pero tenemos que cambiar la manera de pensar en cuanto a cómo se logra la justicia. Bueno, ahora vamos a llegar al punto importante de este capítulo en particular. Versículo 2. Porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive está obligada a la ley. Yo no voy a terminar de leer el versículo porque tenemos que ir a la pausa. Vamos a volver y continuaremos porque este capítulo en particular es algo que cada creyente debe de leer frecuentemente. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos a empezar desde el principio, Lauren. Porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive está obligada a la ley. Presenta a Pablo usando la analogía de el matrimonio. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Queriendo decir o significa que ella está libre de casarse de nuevo. Correcto. Hermano Swagger, antes de continuar quisiera decir algo. Estos dos ejemplos en el capítulo 7, versículos 2 y 3, son dos ejemplos diferentes. Si tratan de combinarlos, no tendrán sentido. Hay un tema que Pablo está tratando de presentarnos aquí y es este. Él dice en el versículo 1, la ley se enseñorea del hombre y luego hace esta declaración, entre tanto que vive. Luego él entra rápidamente a una escena de matrimonio. ¿Qué está haciendo? Cuando enseño esto en el Instituto Bíblico, yo enfatizo una declaración simple y es esta, que lo que Pablo está enseñando es esto. La muerte cambia la relación. La muerte cambia la relación. Pablo va a mostrarnos que la muerte cambia las relaciones y él utiliza el modelo del matrimonio para mostrar que ese es un hecho. Entonces, en el primer ejemplo, él dice lo que acabamos de leer, que la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive está obligada a la ley. La ley de Dios procede a decir que un hombre con una mujer para siempre es la norma, es lo que debe existir, pero
Pero si ese marido muere, entonces la mujer queda libre para casarse otra vez. Así es. Porque la muerte cambia las relaciones. Recordemos que estoy bajo la ley mientras que yo viva, pero ahora Pablo está enseñando muerte cambia relaciones. ¿Podría compararlo a algo así como que la muerte termina las obligaciones, y termina los contratos? Sí, ese es su punto. Exacto. Entonces yo estoy bajo la ley mientras que viva. Entonces, ¿cuál es la única manera de poder ser libre de la ley? Muerte. Es muerte. Y un ejemplo de eso es el contrato matrimonial, en el que el hombre y la mujer se comprometen para casarse de por vida hasta que la muerte los separe. Y en la muerte, entonces aquel que sobrevive quedará libre de su responsabilidad, su autoridad y responsabilidad del otro. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él cumplió o trajo a su plenitud la ley. Yo por la ley estoy muerto a la ley. Vamos a leer de eso en unos versículos más adelante. Así que ahora que estamos muertos a la ley, por lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos la libertad para vivir en Él. Así que estamos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo contrato con nuevas reglas y regulaciones. Y sí, algunos de los principios del Antiguo Testamento son traídos al nuevo pacto, pero es bajo el nuevo pacto el que vivimos. Que la vieja ley está muerta. Fue ya cumplida y es traída a su plenitud. Recordemos que la ley no está muerta. La ley, estamos muertos nosotros a la ley. Sí, mi relación con la ley muertos a muere. ella. Recordemos que todo hombre nacido el día de hoy nace bajo la ley. Si ellos no llegan a experimentar la libertad de la ley, van a ser juzgados por la ley en el juicio del gran trono blanco. Entonces, todos estamos atados a la ley mientras que vivamos. Pero la muerte cambia relaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo salir de ese dominio de la ley de Dios? La ley de Dios, hermano Swagger, es justa, santa y pura. Sí. No debe ser descartada. Él dijo, esto es correcto, esto es incorrecto. Todos están atados a esto, estamos bajo su autoridad y somos responsables a ella. Entonces, ¿cómo puedo salir yo de por debajo de la autoridad y la responsabilidad de la ley solo por la muerte? Y ¿No la muerte, consideras que la ley está muerta en lo que tiene que ver con su aplicación? Bueno, yo no lo diría así, porque la ley jamás muere. La ley es justa, buena y santa. Yo estoy muerto a la ley, a eso es a lo que yo voy a llegar, porque tal como aquella mujer aquí, que queda libre de su marido porque él muere, esa relación termina. Cuando yo soy unido a Cristo, mi responsabilidad y la autoridad de la ley que antes se enseñoreaba de mí, ya no más existe. Entonces estoy muerto a la ley, por último en el versículo 4, por mi unión con Cristo. Y la ley todavía vive. La ley aún está viva, aún es justa, santa y buena, y el hombre, aquel hombre sin la redención, será juzgado por esa ley. Así que no está muerta, aún está por encima de la cabeza del hombre como la espada de Damocles. Sí. Está lista para poder traer Pero esa muerte. nosotros hemos muerto a la ley. Estamos muertos a la autoridad y a la responsabilidad de la ley, pero hay una razón. Y esa razón es, y no quiero apresurarnos, pero es vista en el versículo 3. Bien, adelante. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. De hecho, la mujer ahora tiene dos maridos, por lo menos a los ojos de Dios. Siguiendo esta analogía, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dará una gran verdad. Muchos cristianos viven una vida de adulterio espiritual. Están casados con Cristo, pero en efecto sirven a otro marido. La ley es una analogía verídica. Vamos a detenernos acá. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, claro. Miren, lo que Pablo está haciendo es presentar otra segunda analogía. No traten de combinar la primera con la segunda, no funciona. La segunda analogía es entre marido y mujer. El marido no ha muerto, el marido está vivo. Entonces es completamente diferente. El esposo no ha vuelto a la vida porque nunca murió. Entonces Mary y Jerry están casados y de repente Mary decide que ella no solo va a tener una aventura,
Y perdonen la sino terminología. que se va a casar con otro. Sí, exacto. Entonces Jerry y Harry. Mary se va a casar con Jerry y Harry. Y eso no va a funcionar. Sí. Miren, cuando uno se casa con dos, cuando uno se ha comprometido con dos, eso es adulterio. Pero Entonces, cuando pones tu fe en algo aparte de Cristo y la cruz, y debes estar viviendo en Cristo y la cruz, eso es adulterio espiritual. es adulterio espiritual y donde uno va a ver que esto se desglosa bien, donde se enfatiza, es aquí. Yo soy libre de mi matrimonio con la ley por mi unión con Cristo. Yo estoy casado con Cristo para que pueda traer fruto para con Dios. Ahora estoy casado con Cristo y soy libre de la ley. Si yo me doy la media vuelta y me comprometo con la ley, cuando yo ya vi a Jesús y dije, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú has hecho es lo que necesito. Pero sí, mira, yo me voy a casar con Harry, por acá también. Voy a comprometerme con otro camino de santificación, aparte de fe en ti. Eso es adulterio espiritual, es casarse con dos. Esta relación con Cristo está diseñada para que seamos libres de nuestro primer matrimonio, que es a la ley. Ya no tiene autoridad ni dominio sobre nosotros porque estamos muertos a ella. La muerte cambia las relaciones y ahora estoy casado con Cristo. Pero tuve que morir a la ley para casarme con Cristo porque la ley es mi primer esposo. Si yo trato de mantener ambas relaciones vivas, yo, como usted lo dijo muy bien, soy un adúltero espiritual. Yo tengo dos esposos con los que me he comprometido y eso no es el plan de Dios. Eso quiere decir que si tratamos de servir a la ley y a Cristo a la vez, cometemos adulterio espiritual. Exactamente. Si la mujer tiene, y el creyente es visto como la mujer en todo esto, si el creyente tiene dos compromisos continuos y sin fin, a la ley y a Cristo, eso es adulterio espiritual. ¿Pero qué sucede con la persona que comete adulterio espiritual? Paga el precio del adulterio y el pecado comienza a tener dominio de ella. Y sí, bueno, aún en lo natural, si yo cometo una ofensa contra mi esposa Hannah, no va a funcionar. No recibirá bien los beneficios del matrimonio de parte de ella. Y eso es lo que va a suceder. Vamos a frustrar la gracia de Dios porque ahora esperamos algo más que venga a suplir lo que deseamos y necesitamos. El Espíritu Santo no nos va a dar los privilegios y beneficios de la cruz, especialmente el poder sobre el pecado, si tratamos de vivir de una manera impía. Sí, si estoy comprometido con Cristo y yo he dicho que todo lo que necesito viene de ti, discúlpeme, pero excepto esto acá, ¿sí? Y entonces ahora yo me comprometo con el ayuno para tener victoria y me comprometo con leer u orar hasta llegar a la victoria. Estoy diciendo que usted no es suficiente. Así es. Hermano Swagger, eso es ofensivo para aquel con el que me he comprometido. Así es. Y yo he sido unido a él, a Cristo, para producir fruto. Lo vemos eso en el versículo 4. Así que esta división, esta libertad de la autoridad y responsabilidad de la ley tiene que existir para que todo mi corazón pueda ser entregado a Cristo y todos sus beneficios que Él murió para proveerme puedan estar activos en Pero mí. como dijimos en las notas, esa es una analogía bastante interesante. Sí, claro. Y nosotros debemos de llevar a cabo un inventario en nuestras vidas sobre a quién estamos sirviendo. Correcto. ¿Y cuántos cristianos han hecho dos compromisos? Sí. Eso es adulterio espiritual. Ahí es donde una vez más vamos a verlo después en la experiencia de Pablo, donde el pecado comienza a tener dominio sobre ellos, Lauren, porque ellos han hecho ese compromiso. Lo hacen, doble. pero yo creo que una gran parte de eso viene por ignorancia. Lo es, pero aún Eva, que fue engañada, aún tuvo que pagar el precio por el pecado que ella hizo. Y los creyentes que cometan ese adulterio espiritual aún con esa falta de conocimiento aún encontrarán el dolor del pecado prominente en sus vidas. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan esta enseñanza en las próximas programaciones, porque
es uno de los temas más importantes en toda la palabra de Dios y habla de dónde vivimos nosotros, damas y caballeros. Así que no se pierdan ninguna programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.